Hola, yo soy Benji Barros y les doy la bienvenida a FanPolitic, su podcast de política internacional y temas de actualidad. Espero que al final de este video me haya ganado tu me gusta y suscripción. En el capítulo del día de hoy haremos un análisis sobre cuáles son los posibles términos en los que se podría detener la guerra en Ucrania. Bien, el ataque relámpago de Rusia a la capital de Ucrania, Kiev, fue un fracaso. Su guerra de artillería progresiva para apoderarse de la región oriental de Donbass se ha detenido con sangre. Han perdido una parte del territorio robado al sur de la ciudad de Kharkiv y esta semana se anunció una retirada en Gerson, la única capital provincial que había capturado Rusia desde su invasión en febrero. Con cada revés, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha buscado nuevas formas de atormentar a Ucrania. El último es un bombardeo implacable que busca destruir la infraestructura de Ucrania. Se ha dicho a los residentes de la capital que es posible que tengan que evacuar si la red eléctrica colapsara, lo que detiene los servicios de agua y alcantarillado. Los costes de energía no han socavado la voluntad de la lucha en Ucrania, pero son un recordatorio de que 8 meses después de su invasión provocada por Putin, sigue buscando formas para aumentar las apuestas. A algunos les preocupa que pueda volar la presa en este caso, en el río Dnieper, como hizo Stalin en 1941 para frenar el avance de sus adversarios. El asalto ruso en constante evolución también plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo seguirán Estados Unidos y Europa proporcionando a Ucrania los miles de millones de dólares en ayuda militar y económica que necesita cada mes para defenderse de Rusia? Durante el tiempo que sea necesario, dicen los líderes occidentales. Pero muchos de sus ciudadanos rechazan la idea de financiar un conflicto indefinido con Rusia. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Roma el 5 de noviembre para pedir el fin de los combates. No queremos la guerra, sin armas, sin sanciones. ¿Dónde está la diplomacia? Se lee en un cartel. Un Washington cauteloso. En Estados Unidos también se han planteado preguntas. Los demócratas de extrema izquierda emitieron recientemente un llamado rápidamente retractado para las negociaciones. Las ganancias de los republicanos de Estados Unidos, primero en las elecciones intermedias del 8 de noviembre, aunque menores de lo esperado, son un recordatorio de que la política estadounidense podría cambiar drásticamente después de las próximas elecciones presidenciales, es decir, dentro de 2 años, y con ello la política sobre Ucrania. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, realizó un viaje no anunciado a Kiev el 4 de noviembre para prometer un apoyo inquebrantable, pero también instó a Ucrania a pensar en futuros términos de paz. Desde entonces ha trascendido que ha estado en contacto con sus homólogos rusos para advertirles que no utilicen armas nucleares. El 9 de noviembre, Biden dijo que Rusia y Ucrania lamerían sus heridas después de la batalla de Gerson y que entonces podrían estar listos para un compromiso. Insistió en que no le daría a Ucrania qué hacer. En privado, los funcionarios occidentales y ucranianos están comenzando a reflexionar sobre cómo sería un resultado estable. ¿Se convertirá a Ucrania en una nueva Finlandia, obligada a ceder territorios a sus invasores y a permanecer neutral durante décadas? ¿O otra Alemania occidental, con su territorio nacional dividido por la guerra y su mitad democrática absorbida por la OTAN? Un modelo discutido es Israel, un país bajo amenaza constante que ha sido capaz de defenderse sin alianzas formales, pero con una amplia ayuda militar de Estados Unidos. Los términos precisos de cualquier acuerdo negociado dependen de lo que sucede en el campo de batalla. Es probable que haya muchos más enfrentamientos antes de que cualquiera de los bandos esté listo para poner fin a la guerra. Rusia y Ucrania han perdido cada una, según una estimación, aproximadamente 100.000 soldados muertos y heridos, pero ambos aún esperan maniobrar hacia una posición más favorable. La retirada de Gerson es una humillación para Putin, pero le dará a las fuerzas rusas una línea más fácil de defender a lo largo del río Dnieper. Putin no muestra signos de tirar la toalla.
Ha movilizado a cientos de miles de reclutas más. Algunos han sido llevados a la batalla con poco entrenamiento o equipo para mantener la línea. El resto puede usarse para un impulso renovado el próximo año. Ucrania, por su parte, espera mantener su impulso. Su ejército está recibiendo refuerzos este invierno, en forma de miles de reclutas entrenados por Gran Bretaña y otros países occidentales. Siguen llegando armas occidentales. El 4 de noviembre, el Pentágono anunció otro paquete de armas, por el valor de $400 millones, que incluyen 45 tanques T-72B reacondicionados y 1.100 drones. Las primeras nuevas baterías antiaéreas NASAM se desplegaron esta semana también. Las reservas de armas de Occidente no son ilimitadas. Los ejércitos europeos han comido profundamente a los suyos. Incluso el poderoso Estados Unidos se preocupa por la erosión de su propia capacidad de luchar en guerras futuras. Sin embargo, es Rusia la que parece enfrentar la escasez más inmediata. Ha agotado la mayoría de sus bombas de presión y misiles, y está luchando por reemplazarlos debido a las sanciones. Está obteniendo nuevas armas de países como Irán y quizás Corea del Norte. Hasta ahora, China ha prestado atención a las advertencias estadounidenses de mantenerse al margen de la guerra. Cálculo frío. Putin espera que su campaña para destruir la red eléctrica de Ucrania congele al país hasta la sumisión, o al menos lo convierta en un estado débil y fallido. Pero la evidencia de conflictos pasados es que el bombardeo aéreo de civiles en ausencia de una campaña terrestre efectiva rara vez asegura la victoria. Casi el 90% de los ucranianos quieren que el país siga luchando. En Rusia, según las encuestadoras Levada Center, solo el 36% quiere seguir con la guerra, mientras que el 57% está a favor de las conversaciones de paz. Al mismo tiempo, el apoyo de Putin se mantiene en 79%. A los rusos al parecer les gustaría que terminara la guerra, pero hambrientos de noticias imparciales no culpan a Putin por ello. Aún así, cuanto más intentan obligarlos a luchar, más corre el riesgo de perder el apoyo popular. Los partidarios occidentales más sabidos de Ucrania creen que con el tiempo Ucrania se volverá más fuerte y Rusia más débil, pero Putin espera que el general Winter, es decir, el invierno, de alguna manera reviva su fortuna, si no debilitando la voluntad de lucha en Ucrania, entonces royendo la disposición de Occidente para apoyarlo. Mientras las facturas de calefacción se disparan en Europa. Putin afirma que está listo para negociar. Desde el punto de partida de Occidente debería reconocer su robo del territorio ucraniano, pero los amos occidentales de Ucrania han impedido que hable. Las dos partes sostuvieron largas conversaciones después de que Rusia se apoderó de la península de Crimea y parte del Donbass en 2014. Hablaron nuevamente en primavera, cuando Rusia asediaba Kiev, pero Ucrania se opuso a nuevas negociaciones después de la retirada de Rusia de Kiev. En abril revelara las atrocidades generalizadas contra civiles. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, sugirió esta semana que las conversaciones podrían reactivarse, pero solo si Rusia estaba dispuesta a devolver las tierras ucranianas, pagar indemnizaciones y aceptar la responsabilidad por crímenes de guerra. Occidente es vago acerca de sus propios objetivos. Biden ha reflexionado en ocasiones acerca de querer ver a Putin expulsado del poder. En otros ha hablado de encontrar vías de salida para el líder ruso. Definió sus objetivos más claramente en un artículo enviado al New York Times en mayo. Una Ucrania democrática, independiente, soberana y próspera, con los medios para disuadir y defenderse de nuevas agresiones. En particular, eso dejó fuera la cuestión de las fronteras de Ucrania. Los líderes occidentales dicen que esto lo debe decidir Ucrania. Su objetivo es fortalecer su mano negociadora. Sin embargo, más recientemente, los partidarios de Ucrania se han mantenido más específicos. En una declaración del 11 de octubre, los líderes del grupo del G7, los 7 países más industrializados, ofrecieron su pleno apoyo a la independencia íntegra territorial y soberanía de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas, y exigieron que Rusia se retire completamente e incondicionalmente de todas las tierras incautadas. Entre otras cosas, se comprometieron a encontrar formas de utilizar los activos rusos incautados para ayudar a financiar la reconstrucción de Ucrania.
La declaración del G7 es básicamente una demanda de rendición total de Rusia, que no es un resultado diplomático plausible. La diplomacia por definición implica dar y recibir. La expectativa no debe ser otro tratado de Versalles, dice Samuel Charap de Rand Corporation, un grupo de expertos estadounidenses refiriéndose a los términos punitivos impuestos a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Occidente, Ucrania y Rusia argumentan deberían comenzar a hablar, aunque solo sea para sentar las bases para negociaciones más sustantivas en el futuro. Luchar y hablar al mismo tiempo debería ser la norma, mencionó el especialista. Muchos no están de acuerdo. Mantén la presión. No se apresure a dibujar líneas en un mapa, sería un suicidio burocrático. Alguien lo pondrá en Twitter junto con el pacto Ribbentrop-Molotov, responde Dan Fried del Atlantic Council, otro grupo de expertos estadounidenses en alusión al reparto de Polonia por parte de la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1939. Pocos líderes occidentales cuestionan la ambición de Ucrania de recuperar el territorio perdido desde que Rusia invadió en febrero. Muchos apoyarían los esfuerzos para recuperar las partes del Donbass incautadas en 2014. Pero la opinión está más dividida cuando se trata de reconquistar Crimea. A muchos les preocupa que la perspectiva de perder la península pueda provocar una escalada peligrosa por parte de Putin. Para algunos en la administración de Biden, la guerra es una cuestión de principios. El territorio nunca debe tomarse por la fuerza, por lo que todos los logros rusos deben revertirse. Otros, que dudan de la capacidad de Ucrania de reconquistar mucho más, piensan que el momento de la diplomacia es pronto. De cualquier manera, Estados Unidos no tiene prisa por detallar las posiciones diplomáticas que podrían causar divisiones en el campo pro-ucraniano. Otra preocupación apremiante es la naturaleza de las futuras garantías de seguridad occidentales para Ucrania. Tendrá que ser fuerte dado que Rusia probablemente seguirá siendo una amenaza para Ucrania mientras Putin esté en el poder. Si no más, varios países de Europa Central y Oriental están a favor de la rápida admisión de Ucrania en la OTAN, con el argumento de que el compromiso de la alianza de la defensa mutua disuadiría firmemente a Rusia, a pesar de todas las amenazas nucleares. Hasta ahora se ha abstenido de atacar abiertamente el territorio de la OTAN. Sin embargo, la administración Biden teme tener que extender sus paraguas nucleares a un estado en conflicto latente o real con Rusia. En todo momento, Biden ha tenido cuidado con minimizar el riesgo de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, por temor a que conduzca a la Tercera Guerra Mundial. Varios miembros de la OTAN en Europa Occidental son igualmente escépticos. Por lo tanto, la atención se ha centrado en arreglos provisionales o alternativos. En septiembre, Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN, y Andriy Yermak, jefe del gabinete de Zelensky, propusieron un pacto de defensa mutua. Algunos en Ucrania lo consideran una traición, siguiendo el modelo de apoyo occidental a Israel, del que ha hablado Zelensky. El pacto fortalecería las Fuerzas Armadas de Ucrania, convirtiéndolo de hecho el apoyo ad hoc en un compromiso sistemático a largo plazo. Los socios de Ucrania prometerían inversiones de varias décadas en la industria de defensa del país, transferencia masiva de armas, entrenamiento, ejercicios conjuntos y apoyo de inteligencia. El pacto no requeriría ni el asentamiento de Rusia ni la neutralidad de Ucrania. No impediría la membresía en la OTAN. No impediría la membresía en la OTAN. En algunas circunstancias podría haber una intervención militar para ayudar a Ucrania. Si fuera atacado, los signatarios apostarían todos los elementos de su poder nacional y colectivo y sumarían las medidas apropiadas, que podrían incluir medios diplomáticos, económicos y militares. Un grupo más amplio de países, incluidos los aliados asiáticos, reforzaría dicha asistencia militar con sanciones a Rusia, incluidas las disposiciones para retirar cualquiera de las sanciones actuales que puedan levantarse como parte de un acuerdo. Incluso, esto puede ser demasiado ambicioso para el equipo Biden. Algunos preguntan, por ejemplo, qué compromiso asumiría Ucrania a modo de reformas para fortalecer la democracia, digamos, o para combatir la corrupción. El paralelo con Israel es imperfecto. Entre otras cosas, Israel es una potencia nuclear y ocupa territorio árabe. Para Mykola Bielieskov,
del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, un equipo de expertos en Kiev, el modo israelí no se trata solo de movilizar a nuestros socios externamente, también se trata de explicarles a la gente lo que significa vivir al lado de un vecino loco que amenaza su existencia. El cielo debe ser el límite. Cualquiera que sea la plantilla diplomática, el bombardeo de Rusia ha demostrado que Occidente necesita ayudar a Ucrania a crear un sistema de defensa aérea adecuadamente integrado y en capas, que combine aviones de combate, baterías tierra-aire y armas lanzadas desde el hombro. Por el momento, las armas están llegando poco a poco y a menudo no pueden intercambiar datos. También existe la preocupación de Ucrania se quede sin ciertos tipos de munición de defensa aérea. Si esto sucediera, Rusia podría desplegar mucho más poder aéreo en apoyo a las tropas terrestres. Las armas mixtas de Ucrania, un arsenal del señor Potato Head, como algunos lo llaman, causan problemas en otros lugares. Por ejemplo, tiene no menos de 14 diferentes tipos de piezas de artillería, con una brigada promedio que opera 4 tipos diferentes. Esta es una pesadilla logística para ellos, especialmente cuando hablamos de municiones, dice Nick Reynolds de RUSI, un grupo de expertos británicos. Algunas de las armas que están desgastando gravemente y la industria de defensa de Europa, minada por décadas de bajo gasto, están mal situadas para producir piezas de repuesto. Las luces rojas parpadean en términos de que ese soporte esté disponible, agrega el señor Reynolds. La duración de la guerra depende principalmente de Putin. Está en un aprieto tanto en Ucrania como en casa. Los tecnócratas moderados están preocupados por las tensiones en la economía. Patriotas nacionales como Yevgeny Prigozhin, quien comanda el grupo de mercenarios Wagner, han pedido purgas de generales supuestamente traicioneros. Una pausa para jugar a la diplomacia puede convenir a Putin por un tiempo, particularmente si le permite consolidar algunas ganancias territoriales. Eso puede explicar su más reciente atenuación de la retórica nuclear y su resentida preocupación y presentación de los ucranianos como víctimas de la agresión occidental. Occidente está arrojando a los ucranianos a un horno. Rusia, en cambio, siempre ha tratado al pueblo ucraniano con respeto, declaró Putin el 4 de noviembre. Sus propagandistas y funcionarios, sin embargo, todavía hablan de desatanizar a Ucrania. El cambio se ajusta a otra de las apariencias de Putin, como el campeón de un movimiento global para acabar con el dominio de Occidente. En todo esto, Putin está tratando de cortejar a los vacilantes, especialmente en el sur global. También quiere tranquilizar a amigos como China e India, que han dejado clara su desaprobación por la imprudencia nuclear. Sobre todo, Putin está interesado en llegar a un oyente del mundo rico, Donald Trump, cuyo aliado en el Congreso cuestiona la ayuda estadounidense a Ucrania y cuyo apoyo pronto podría anunciar otra candidatura a la presidencia. A pesar de todos sus reveses, Putin aún no se ha quedado sin opciones para perseguir a Ucrania y tratar de dividir a Occidente. Militarmente podría comprometer más de su fuerza aérea y movilizar más tropas. En la zona gris encubierta podría sabotear los gasoductos submarinos y las conexiones de internet hacia Occidente, realizar ataques cibernéticos más grandes, interferir con los satélites de comunicación e intensificar las campañas de desinformación. También podría hundir barcos que transportan cereales de Ucrania en última instancia. También podría usar armas nucleares tácticas. Sin embargo, todo esto tendría un alto costo. Convertiría a Rusia en un paria aún más, lo debilitaría en casa y podría provocar duras represalias. Hay más en juego para Putin que para Occidente, pero son los más altos para Ucrania, muchos de los cuales desconfían de la idea misma de la conversación con Rusia y ven la victoria militar como única opción, incluso si lleva años lograrla. Cuanta más tierra puedan recuperar, considera Ucrania, mayores serán las posibilidades de deshacerse de Putin. Sin embargo, esa misma perspectiva alarma a muchos en Occidente. Una derrota del ejército ruso podría ser lo que empuje a Putin a volverse nuclear. Esa es una de las razones por las que el equipo Biden dejó de hablar hace mucho tiempo de ayudar a Ucrania a ganar, como ha hecho a menudo con Israel
Estados Unidos podría en algún momento tratar de limitar las ambiciones de Ucrania. No es necesario que lo haga abiertamente, simplemente puede detener las armas que necesita Ucrania como ya lo ha estado haciendo hasta cierto punto. Se niega a proporcionar aviones occidentales, misiles de defensa aire, Patriot y misiles de ataque de mayor alcance por temor de que pueda incitar a Rusia a usar armas nucleares. Todo esto explica por qué algunos ucranianos han estado haciendo circular un mensaje agridulce enviado a las tropas finlandesas en 1940, al final de la Guerra del Invierno, con la Unión Soviética por parte de su comandante Carl Gustav Mannerheim. Los finlandeses ampliamente superados en número, habían infligido grandes pérdidas a las fuerzas soviéticas, pero sin embargo tuvieron que ceder territorio porque la ayuda de sus amigos se había agotado, escribió Mannerheim, firmando con las palabras: somos orgullosamente conscientes del deber histórico que continuaremos cumpliendo. La defensa de esa civilización occidental que ha sido nuestra herencia durante siglos, pero también sabemos que hemos pagado hasta el último centavo cualquier deuda que pudiéramos tener con Occidente. El destino de Ucrania depende no solo del valor de sus soldados o la resiliencia de su pueblo, sino también de factores externos que no pueden controlar. Los cálculos inescrutables del despótico gobernante de Rusia y la fortaleza de sus enemigos. Los beneficios de la guerra para Occidente ya no son claros. Rusia se ha debilitado enormemente, lo que hace que el flanco de Europa sea mucho más fácil de defender. Para Ucrania, que ha sufrido terribles pérdidas, el resultado parece menos seguro. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis. Ha sido un poco complicado y largo, claramente, pero espero que les haya llamado mucho la atención, más o menos cómo Occidente está actuando, cuáles son los actos que Occidente está planeando, ¿no?, para fortalecer a Ucrania, cuál es la perspectiva de Ucrania que tienen las naciones de Occidente, cuánto tiempo más probablemente se siga apoyando con armamento, financiamiento a Ucrania, ¿no?, teniendo en cuenta que ya se está generando también un caos dentro de la propia Europa, ¿no?, con marchas multitudinarias en Roma, en Francia, en Alemania y otras naciones más, ¿no? Entonces, sin más que decir, no se olviden dejar su like, comentario y suscribirse a nuestro canal. Gracias.